contamos con un doctor de la región de Latinoamérica, importante para nosotros, de Brasil, un experto en long COVID, el doctor Gilly Pech. Así que muy bienvenido, doctor Pech, a Latam Hospitals. Para nosotros es un placer contar con un especialista COVID persistente, sobre todo digamos, en la región, ¿no? De aquí de Argentina. O sea, de ustedes de Brasil. Así que nos ponemos muy contentos de poder tenerlo presente en Latam Hospitals. Bienvenido. Eu agradeço, acho a iniciativa aqui. Agradezco y creo que esta iniciativa es maravillosa. Necesitamos discutir esta enfermedad tan discapacitante que es el COVID persistente aquí en América Latina, que estamos un poco atrasados con relación al mundo. Creo que la presentación de hoy, que es una presentación que realicé orientada a nuestra realidad, a la realidad de América Latina, a la realidad del paciente que no tiene muchos recursos, mucho dinero. Entonces, ver como médicos cómo abordar estas cuestiones. ¿Puedo comenzar entonces? Bien. Excelente. Cualquier duda con el tema de la traducción, si quieren escribirnos en el chat, si tienen algún inconveniente, los vamos a guiar para que puedan conectarse con la traducción en simultáneo. Le damos la palabra, doctor Pech. Maravilha, deixa eu só. Vocês estão vendo bem aqui Bueno, ¿pueden ver mi presentación, mi pantalla? ¿Está todo bien? Tá tudo ok? Perfecto. Então vamos começar. Bien, vamos a comenzar entonces. Eu vou aqui trazer então esse Bueno, tema, né? O long lo que voy a COVID, plantear aquí es el tema Long COVID, un panorama actualizado sobre diagnóstico y tratamiento aplicado a la realidad de los países latinoamericanos. para vocês me conhecerem, né? Eu sou Y para que ustedes me conozcan, yo soy médico, cardiólogo, eu tenho entrado depois do pero es interesante haber entrado después del doctor Bruce. Yo bromeo a veces, lo llamo jefe, acho que sou porque talvez o único brasileiro e acho que yo creo que soy por lo menos el único brasileño y creo el único médico de América Latina que forma parte de la INCEL DX, olhar lá no time, né? Você vai que si vemos en el equipo, ver Bruce, o nome de 10 podemos aquí el doctor Bruce, tenemos 10 médicos e como y vocês aquí estoy yo. viram na palestra anterior, Y como ustedes vieron en la presentación anterior, na COVID hay un escenario de en el diagnóstico COVID persistente de diagnóstico de precisión, de exámenes que detectan causa da cuál es la causa COVID longa, de ese síndrome del COVID persistente, spike nos la monócitos, resistencia de la proteína Spike en los monocitos, como creemos que sea la causa principal, lo llamamos COVID persistente puro. Por eso él dijo que cuando tratamos, porque se for esse tenemos que saber qué es, porque si es ese COVID persistente puro, tengo un esquema terapéutico bien establecido, inclusive agora que es la estatina, Maraviroc, uma fase que ahora va a amplo pasar por estudo una randomizado. fase de un amplio estudio aleatorizado. Atrás de Epstein-Barr, Si no, tengo que ver el Epstein-Barr y de otros autoanticorpos, enfim. de autoanticuerpos y otras causas. Para eu que estou aqui no Brasil, por um lado, Para mí que estoy en Brasil, por un lado eso es muy bueno, paciente de fora, porque cuando atiendo a un paciente que es de afuera, del exterior, que llega exames prontos, con varios esos exámenes listos história, e y empezamos a ver la historia y a partir de los exámenes ya tenemos un diagnóstico claro, eso es maravilloso. Sin eu embargo, fui desafiado, porque yo fui desafiado realidade até porque agora esa no es la realidad do Brasil e da América de Latina. Brasil y de América Latina, por lo menos hasta ahora. Espero que sea así en el futuro. Y yo en ese trabajo Junto com o Dr. Bruce, com a de trabajar junto con el doctor Bruce, no fue fácil. Califórnia, por exemplo, Ellos están en California y yo estoy en Brasil. meses
Son 4 horas de diferencia y pasé algunos meses acompañando, siguiendo y trabajando antes de entrar al grupo en un horario nada convencional. Pero logré de esta forma aprender un poco de la fisiopatología, de las cosas más tecnológicas, más precisas. Pero tenía un trabajo más por hacer, que era un trabajo de adaptar todo eso a la realidad de Brasil y de América Latina, una realidad donde aún no tenemos todos esos recursos. Obviamente, mm, mm, principalmente por tratarse de una enfermedad nueva, no voy a tener grandes estudios. Entonces, la lógica de todo esto es, ¿cómo voy a hacer para adaptar sin contar con grandes estudios y al mismo tiempo sin que me llamen un chanta, digamos? Entonces, es un motivo que llevamos, por ese motivo llevamos estudiando hace 2 años y les voy a mostrar cómo podemos llegar, no diría un consenso, sino una forma, una buena forma. Y estoy hablando por mí, ¿no? Y tenemos una serie de alumnos y una serie de personas que estudiaron esos temas conmigo. Son más de 1000 médicos aquí en Brasil que discutimos sobre este tema desde el año pasado. Y esto ha tenido éxito y puedo decir eso. Tenemos datos correctos, digamos, porque aunque en nuestra parte no tenemos ningún dato publicado aún, y debo ser honesto, porque nosotros o atendemos o publicamos, y quiero que ustedes entiendan que aquí tenemos un médico solamente que entró en esta institución, que tomó el concepto que aplica lo que se hace allá a esta realidad. Entonces, habiendo hecho esa introducción, mi desafío es mostrarles a los profesionales de salud cómo diagnosticar y tratar en un escenario con pocos recursos. Y me gusta iniciar mi presentación siempre llevando o haciendo que las personas piensen, ¿por qué nosotros? ¿Por qué estamos aquí en este momento? Porque alguien que tiene un contacto por internet o por las redes sociales o por una página de internet, ¿por qué nosotros de cierta forma levantamos la bandera de esta enfermedad y no estamos viendo, o aún no estamos viendo las sociedades, el mainstream médico, haciendo un trabajo mayor, como siempre se hizo? Y hay una explicación. Y esta explicación no es solamente, es por falta de interés o de políticas. No, no creo que sea ese el punto. Creo que tenemos una dinámica importante que está sucediendo en cómo las enfermedades son descritas. Y me gusta plantear esto inicialmente antes de pasar a la parte técnica. Esto está publicado. Ustedes pueden ver en este artículo, publicado en el 2021, que dice cómo y por qué los pacientes que tuvieron COVID persistente. Lo voy a traducir al portugués, lo que dice aquí. Este estudio concluye que el COVID persistente tiene una fuerte alegación de ser la primera enfermedad creada por medio de pacientes que se encontraron en Twitter. Pasó de pacientes a pacientes por medio de las redes sociales a la clínica en solo algunos meses. Y el artículo dice que el COVID persistente es la enfermedad de los renegados, digamos, ¿no? Las personas llegaron a sus médicos y dijeron, doctor, estoy perdiendo la memoria, me duele todo el cuerpo. Y los médicos o no lograron resolver el tema de ese paciente,
o no atendieron mucho esa enfermedad diciéndole, bueno, eso se va a pasar, y el paciente vuelve a sus casas y usaban las redes sociales para, digamos, descargar. Y cuando hicieron esto, empezaron a encontrar millones de pacientes que tenían el mismo problema. Y a partir de este movimiento surge entonces el primer, digamos, movimiento del post-COVID, porque eran millones de personas con los mismos síntomas relegadas por los médicos que empezaron a encontrar pares por Internet. Entonces tiene mucho sentido que nosotros como médicos y científicos, que estamos más en contacto con las redes, con Internet, tengamos entonces un primer contacto con esta enfermedad. Entonces yo creo que se invierte esa lógica de que generalmente l- la ciencia, la sociedad termina levantando la bandera de esta enfermedad. Aquí tiene sentido, es algo que es sociológico y es importante entender esto. No me dio bronca del médico catedrático que aún no trató, porque realmente es una enfermedad en la que nosotros que hacemos este seminario, que estamos en las redes sociales, vamos a cobrar un protagonismo, y la literatura lo dice. Es una reflexión muy interesante, ¿sí? Entonces, vamos a empezar y saber cómo, con pocos recursos, puedo diagnosticar el síndrome de long COVID. Es muy interesante porque las personas siempre dicen que es un síndrome inespecífico. Bueno, tengo problemas de memoria, tengo mucho cansancio, tengo dolores en todo el cuerpo. Y yo digo con toda seguridad, no lo es. Y les voy a explicar esto. Vean algo interesante. Esta es la definición de de la Organización Mundial de la Salud, que da la definición del COVID persistente como siendo una condición que sucede con una historia de infección probable o confirmada por SARS-CoV-2, que generalmente ocurre dentro de los 3 meses después del inicio del COVID, con síntomas que duran por lo menos 2 meses. O sea, los síntomas ocurrirían los primeros 3 meses y después tienen que durar por lo menos 3 meses y los síntomas no pueden ser explicados por un diagnóstico alternativo. Entonces, disculpen ustedes, pero si tomamos esta definición, podemos hacer lo mismo que voy a hacer aquí, que es tachar esto, porque esto no sirve para nada en este momento. Por lo siguiente, no hay una persona en el mundo que no haya entrado de alguna forma en contacto con la proteína Spike. Entonces, estar buscando un nexo causal hoy ya no tiene sentido, ya sea por el contacto con COVID, con la vacuna, no tiene más sentido. Entonces, yo les afirmo que el diagnóstico es sindrómico. Yo hoy tengo un síndrome que me obliga, en ausencia de otras explicaciones plausibles para ese síndrome, a pensar en el COVID persistente. Y me acuerdo que yo dije eso, ya lo decía hace un año y medio aquí en Brasil en las conferencias que yo daba, y sentí mucho alivio cuando vi un artículo de JAMA que justamente concuerda con lo que yo digo. Habla sobre la prevalencia y características asociadas al COVID persistente en pacientes no hospitalizados y jóvenes. Y en la conclusión discute los hallazgos porque no encontraron una correlación específica con el virus. Entonces, colocan el cuestionamiento sobre la utilidad de la definición de la Organización Mundial de la Salud.
Entonces, no soy solamente yo lo que lo digo. A fines de marzo, una revista asociada a JAMA estuvo de acuerdo, digamos, con algo que yo estaba diciendo hace mucho tiempo y creo que muchas personas que están aquí, que vio presentaciones antiguas mías, van a certificar esto. Muy bien, llegamos hasta ahora a la conclusión de que es un diagnóstico sindrómico. Entonces ahí tenemos que analizar ese síndrome y podemos ver este metaanálisis con más de 50 estudios y podrían decirme, bueno, me estás, eh, me estás haciendo un chiste, porque yo empiezo a ver aquí una figura con 20.000 síntomas: fatiga, pérdida de cabello, zumbidos, náuseas, etcétera, ansiedad, depresión. Entonces, ¿cómo voy a hacer un diagnóstico sindrómico con tantos síntomas? ¿Cómo? Y ahora viene lo que llamo game changing, lo que cambia la visión de un médico, de un clínico, de una persona que trata el COVID persistente. ¿Cómo diagnosticar y tratar con precisión síntomas y alteraciones tan inespecíficas? La respuesta es que tenemos que ver principalmente tres cosas: el brain fog, la fatiga y lo que llamo Seven Chronic Never Before Experienced, o sea, síntomas nunca antes experimentados o vividos. Entonces, aquí estoy resumiendo el síndrome para ustedes. Inclusive, esto es motivo de discusión en este momento para lograr, con toda la tecnología que tenemos, para poder hacer un score de diagnóstico basado en esto que les voy a explicar. Este artículo que mostró el doctor Bruce también se caracterizó aquí mostrando los síntomas post-COVID, que no escapa a lo que fue el metaanálisis, pero lo estoy poniendo acá para que vean junto conmigo estos dos síntomas: la fatiga y el brain fog. Brain fog, o esa niebla cerebral, no quiere decir mucho, no dice mucho, podemos decir. Creo que las personas pierden mucho tiempo, o muchas oportunidades, mejor dicho, investigando esto de una forma que yo realmente no considero correcta. ¿Cuántos pacientes no hacen 1 millón de resonancias magnéticas, tomografías, etcétera? Entonces, el brain fog del post-COVID es muy característico. Probablemente ustedes conocen personas que empezaron a tener alteraciones de memoria. Y esa es la clave. ¿Por qué? Porque el brain fog generalmente tiene esa sensación de un malestar mental, pero tiene una característica que es peculiar. Presten atención. Tengo una intermitencia de periodos en el que la memoria está preservada y periodos en que la memoria está mal. Entonces, esa persona que está en su día a día, que de repente está normal, y por algunos minutos o algunos segundos se olvida dónde puso las llaves, el nombre de alguna persona, y dentro de un tiempo vuelve a lo normal y después nuevamente se olvida de algo y después vuelve a lo normal. Entonces tenemos ese carácter de intermitencia, que es algo que no es muy visto en las enfermedades mentales en general. Por ejemplo, la depresión. La depresión puede hasta venir junto con un COVID persistente, un post-COVID. Sin embargo, cuando empezamos a tener problemas cognitivos frente a un paciente depresivo, entonces que va perdiendo la memoria paulatinamente, y alguien siempre me dice, sí, pero la ansiedad mm, es- puede dar intermitencia también en la memoria. El paciente puede recordar y no recordar, recordar y no recordar. Vean, en la ansiedad, el paciente se olvida de alguna cosa porque no prestó atención.
donde esa cosa, digamos, entró en su vida. Por ejemplo, está preocupado que tiene que pagar una cuenta mañana, o tiene que visitar a su madre, o tiene que darle un regalo a su esposa. Entonces agarra un lápiz, por ejemplo, y con todas esas preocupaciones pone el lápiz en un lugar y después no recuerda porque no, dónde lo puso porque no prestó atención. Pero no es una dificultad de evocar una memoria. Yo suelo decir y bromear que el ansioso no va a olvidarse el nombre de la madre o del padre, no va a olvidarse de Maradona en Argentina o de Pelé en Brasil, pero el individuo con esta fatiga, ese brain fog del post-COVID, es plenamente capaz de perder la memoria sobre temas que nunca perdería. Y estoy seguro que en este momento mucha gente se identifica con esto. Entonces, yo estoy perdiendo un tiempo precioso porque ustedes van a ver que la clínica es soberana. Estoy diciendo que el diagnóstico es sindrómico, por lo tanto, la clínica es soberana. Entonces, no es para preguntarle al paciente si tiene algún problema de memoria. Es para analizar profundamente el problema y ver si esos lapsos de memoria, principalmente con cosas que no deberían ser olvidadas, como les dije, el nombre de un hijo, eh, vean que transformamos un síntoma súper inespecífico en un síntoma específico. Y la fatiga, el principal síntoma que los pacientes relatan. No podemos tratar la fatiga como el cansancio. La fatiga es un cansancio físico y que siempre tiene un componente mental. Y la gran característica es que no mejora con el reposo, no mejora con el sueño. La fatiga, al contrario, muchas veces empeora. Entonces, no le pregunten al paciente si está cansado. Si yo les pregunto a todas las personas que nos ven, ¿estás cansado? Probablemente más del 90 personas van a decir que sí. Ahora, si digo de esta forma, si estás cansado, te voy a mandar una isla paradisíaca donde vas a poder estar bien tratado, tener toda la comodidad del mundo, dormir lo que quieras y vas a sentirte mejor. El individuo, con la fatiga que vemos ahora en este contexto post pandemia, te dice no, no mejoro. Inclusive el nivel de dependencia aumenta y algo interesante es que las personas buscan la necesidad de dormir para descansar, ya que nada mejora esta fatiga. Entonces, simplificando, puse mi anamnesis con la historia clínica como primera opción. Y para que esto sea más objetivo aún, voy a citar este estudio que es muy importante. Vean que en muchos de ustedes escuchan esto. Varias infecciones virales o varias infecciones también tienen síndromes postinfecciosas. El COVID es una más. Muchas personas estuvieron enfermas por COVID y obviamente eh, podemos tener más cosas ahí. Podemos pensar que es la misma cosa, pero no lo es. Este estudio incluyó 17.487 pacientes que tenían enfermedades infecciosas, separó más de 50.000 pacientes y los dividió en tres grupos. Un paciente que no tenía ningún problema viral, ninguna influenza, por ejemplo, y tenía COVID, pacientes que no tenían COVID y que tenían otras enfermedades respiratorias, como una gripe, por ejemplo, individuos que no tenían ninguna de las dos y fueron seguidos. Y lo que se observó, y esto es muy interesante, es que pacientes con infección tuvieron muchos más diagnósticos por primera vez, y este es el detalle. Nunca tuve en mi vida, pero ahora empecé a tener palpitaciones crónicas.
Nunca tuve caída de mi cabello, ya estuve infectado por otras bacterias, ya tuve neumonía y nunca se me cayó el pelo. Y ahora por primera vez la tuve, así como la fatiga, la dolor de pecho, como el dolor en las articulaciones y obesidad. La obesidad que no es un síntoma, pero es interesante. Un paciente que nunca fue obeso en su vida y que desarrolla en ese momento por primera vez en su vida la obesidad en correlación positiva con el síndrome post-COVID. Un individuo probablemente inflamado y sabemos que la inflamación está muy relacionada a la fisiopatología de la obesidad. Noten que no estoy hablando de ningún examen de laboratorio. El examen de laboratorio para post-COVID o COVID persistente, hay un panel de citoquinas que el doctor Patterson mostró. Lo que hice aquí es tomar un síndrome, ver la literatura y reducir y analizar, digamos, para ver 3 puntos. El primero es hacer una buena anamnesis del brain fog, el segundo de la fatiga y el tercero y principal es ver que esos 7 síntomas surgieron por primera vez en la vida de la persona. Aún no sabemos qué criterio diagnóstico entraría mejor. ¿Será un síntoma? ¿Será que hay un síntoma mayor y un síntoma menor? Pero yo creo, y estoy tratando de sustentar eso, que haya un movimiento en la literatura para que viendo el panel de citoquinas hagan un score diagnóstico. Esa es la idea basada en esa idea que les acabo de transmitir. Entonces, el diagnóstico sindrómico con estas 3 fuentes principales, brain fog, fatiga y los síntomas nuevos, la experiencia del paciente. Habiendo dicho eso, paso para el segundo punto, que es el siguiente, y es la pregunta que ustedes deben hacerse. ¿Por qué esos síntomas tan diversos e inespecíficos suceden? Y cuando hablamos de eso, debemos hablar de la fisiopatología que ustedes ya discutieron y básicamente la fisiopatología de los síntomas, eso nadie lo discute, tal vez esta sea la unanimidad, la única unanimidad en el universo del COVID persistente, que es la inflamación vascular. Entonces aquí puedo citar 1, 2, 3, 4 artículos que hablan y no hay otra explicación para los síntomas que no sea la inflamación vascular. Y es lógico, claro. Tengo síntomas que literalmente pueden venir del pelo a los pies. Tengo vasos sanguíneos que ligan todo el cuerpo. Por lo tanto, algo nos lleva a pensar que está ahí el problema, que ahí está inflamado. Inflamación vascular, entonces, es un punto fundamental que explica los síntomas. Puedo decir muy bien que el post-COVID es una enfermedad endotelial y la inflamación vascular explica los síntomas. Vean la inflamación vascular o endotelitis y noten que el endotelio no es simplemente una capa de revestimiento. El endotelio es un tejido que reviste internamente los vasos sanguíneos, que está lleno de funciones, de células. Y cuando esas funciones, que son las funciones del endotelio, inmunidad, control de la permeabilidad, activación plaquetaria, control de tonus vascular, están alteradas por la inflamación, entonces eso da síntomas. Por ejemplo, activación plaquetaria. Sabemos que el endotelio vascular inflamado regula la activación plaquetaria y eso genera disturbios de coagulación, principalmente microtrombos. No sirve de nada hacer Doppler de la carótida, de las grandes venas, porque no vamos a encontrar nada. Básicamente, lo que sucede es que tenemos microtrombosis, trombosis, por ejemplo, que suceden en arterias y vasos, los pequeños vasos que irrigan los nervios.
y ahí tengo cuadros de neuropatías, o puedo tener una reducción del flujo sanguíneo en los vasos del cerebro, y eso podría explicar un poco el brain fog. Y así podemos explicar todos los síntomas por esto. Vean qué interesante. El doctor Bruce habló de la famosa sensación de caliente-frío que vemos en nuestros pacientes. Y básicamente, esos pacientes terminan perdiendo ese control del tonus vascular y tenemos vasos dilatándose y constringiéndose de forma aleatoria, y eso causa muchos síntomas de caliente-frío. Y vean qué interesante. Yo les dije que la pérdida de memoria, la pérdida cognitiva, tiene una correlación con la intermitencia. Entonces, imagínense un cerebro que está recibiendo menos oxígeno y nutrientes porque tiene muchos trombos y el flujo de sangre y nutrientes y oxígeno está reducido, y de repente el vaso se contrae y se dilata, se contrae y se dilata aleatoriamente. Entonces voy a tener mayor flujo o menor flujo, y eso explica, por ejemplo, esa intermitencia que les dije. Entonces, es interesante poder poner todos los síntomas en la cuenta de la pérdida de esas funciones. ¿Quién no ve pacientes con más infecciones, con más alergias, por causa principalmente de esa pérdida de función endotelial, de control de la inmunidad? Entonces, por ejemplo, un endotelio saludable expresa moléculas de adhesión que son responsables por señalizar su endotelio si hay algo raro, una inflamación o una infección sucediendo, y hacer que el pasaje de células del sistema inmune ocurra hacia esa región. Y si tengo eso desregulado, no está funcional, teniendo entonces una mayor chance de procesos infecciosos. Y podría estar aquí horas explicando varios de estos síntomas. No hay cabello que crece si no tengo un flujo adecuado al bulbo capilar o el control de la permeabilidad. He visto muchos pacientes, y lo vi ayer, y se los digo, se los cuento ahora. Varios mecanismos llevan a disfunción de la tiroide, como el COVID persistente, y muchos endocrinólogos terminan haciendo una biopsia en sus pacientes. No encuentran la causa, y no es poco común ver infiltrados inespecíficos, y me lleva a creer que tengo esa pérdida de permeabilidad y tengo un pasaje mayor de células inflamatorias hacia las glándulas y otros lugares de nuestro cuerpo. Eso es muy importante porque acá explicamos todos los síntomas, y obviamente queda claro que uno de los blancos del tratamiento es la inflamación vascular. Es importante entender esto. Y más importante aún, porque esa inflamación, ¿por qué sucede esa inflamación vascular? Porque no sirve de nada hablar de tratamiento y hablar solamente de inflamación vascular. Si tenemos inflamación vascular, pero tengo un disparador para que eso suceda, voy a tratar la mitad solamente del problema. Y en mi modesta opinión, no hay muchas dudas de que Spike, sea libre o dentro de los monocitos, como se sugiere y comprueba nuestro equipo de Luis Patterson, es fundamental. No solamente yo lo digo. Este es un artículo escrito por personas de Harvard. No son personas de poca expresión, digamos, que creen que Spike, y aquí estamos hablando de Spike suelta de la subunidad en la sangre, no es dentro de la célula,
12 meses después del diagnóstico de COVID. Este artículo del Dr. Bruce Patterson muestra claramente que después de 15 meses, la subunidad S1 de la proteína Spike está dentro de los monocitos no clásicos. Esto no fue publicado, esto surgió en un simposio que sucedió el año pasado en Alemania, un patólogo alemán famoso que hizo biopsias, que observó las biopsias de individuos que estaban vivos, que habían sido vacunados y que la infección había sido excluida. Hicieron biopsias por otros motivos y observó la proteína Spike en el endotelio y también en los pulmones, en los alveolos, en el vaso, en el páncreas y en el corazón. Entonces, me gusta decir que el nombre más adecuado para esta condición que estamos citando aquí no debería ser COVID persistente, long COVID y sí, síndrome post-spike. Y puedo decir que no estoy aquí haciendo ningún juicio de política pública o de vacunación o lo que fuere. Tengo mi opinión personal, pero me estoy posicionando como un médico que está enfrente de un paciente que sufre, que está sufriendo, independientemente de la causa de su sufrimiento, sea Spike, si fue por la vacuna, si fue por el COVID. Necesito atenderlo, necesito recibirlo. Entonces, ese es mi papel aquí. No tengo aquí, digamos, un conocimiento para discutir cuestiones de salud pública. Es algo empático, un tema empático. Y esto es muy malo porque generalmente cuando planteo estos puntos aquí, hay dos vertientes que surgen. Y eso no solamente en Brasil, es en todo el mundo. Las personas ven esto y dicen esto. Esto es mentira. Esto es solo del COVID. Y otros dicen, ¿ves? La vacuna no sirve para nada, mata a todo el mundo. Y de ninguna manera yo quiero fomentar esa división. Quiero tratar nuestros pacientes y entender que esto efectivamente es un problema. Y no solamente eso. El mismo doctor Bruce mostró que además del spike, que en realidad para mí es la principal causa de la inflamación vascular, en algunos pacientes el post-COVID tiene otro camino, hace una vuelta, digamos, tengo el contacto con el virus o con la vacuna y por algún motivo reactivo, enfermedades infecciosas como Epstein-Barr, Lyme o hago anticuerpos, esto está en estudio, y entonces vamos a tener después una clase con la doctora Luisa sobre las trombosis que pueden también ser una causa. Entonces, a diferencia de lo que yo creo que las personas están diciendo por ahí, cada uno defendiéndolo a su forma, yo digo que estamos hablando de una enfermedad multifactorial en que el principal agente que causa inflamación vascular y por lo tanto los síntomas es la proteína Spike y que algunos otros pacientes tienen algunas exacerbaciones de otros problemas como Epstein-Barr, Lyme y una tendencia más significativa a trombosis. Es así que veo el post-COVID. Y cabe a nosotros médicos pensar en todo eso y tratar. Entonces, es fácil de entender ahora un poquito más lo que nos muestra la literatura. Hablamos de diagnóstico, de fisiopatología y ahora vamos a hablar un poco del tratamiento. Y es el tratamiento que yo he aplicado. Y una vez más quiero decirles que formando parte de la INCEL de X, atiendo pacientes de todo el mundo, de Brasil, y cuando un paciente llega hasta mí con un panel de citoquinas y nosotros decimos, bueno, tiene un patrón típico, lo que llamamos es ese post-COVID, como dijo el doctor Patterson. Si ese paciente tiene chances de hacer estatinas,
todo bien, no hay duda. El problema es cuando no tenemos esas herramientas y exactamente lo que es estudiado y que no forma parte de eso. Por eso los planteo aquí para complementar las presentaciones que me antecedieron. Y me gusta separarlo entonces, el tratamiento del COVID persistente en los 3 puntos llave o clave. El primer punto es que llamo lo mínimo que necesitamos para tratar cualquier enfermedad inflamatoria. Esto es común para cualquier enfermedad inflamatoria. Optimización de la dieta, muchos inclusive se habla mucho de ayuno, el uso del ayuno. Se está hablando mucho de eso, creo que es algo que debe ser discutido por la capacidad de hacer un turnover de las células inmunes, hiperactivas, y que se produzca la autofagia de esas células. Es una una estrategia que debe ser observada con atención, optimización de macronutrientes. No es posible tratar el COVID persistente sin tener una ingestión adecuada de proteínas. El sistema inmune son proteínas, entonces esto es importante. No podemos llenarnos de productos industrializados, superinflamatorios. Esto es lo mínimo, ¿no? Entonces, micronutrientes, no hay cansancio que mejore una ferritina de 10. Podemos hacer Mareviroc, estatinas. Si la persona tiene una ferritina de 10, va a continuar cansado, no va a crecer su cabello. Es muy importante. Y puedo decir más. En el contexto de COVID, vimos ferritinas más altas y esas ferritinas son marcadores inflamatorios. Entonces tenemos que ver los índices de saturación de transferrina, 20%, idealmente de 25 a 30%. Lo mismo para B12, para folato, etcétera. Algo muy importante, sol, regulación del ciclo circadiano. Todo eso es muy importante. Y principalmente esto, la disbiosis. La disbiosis. No podemos tratar COVID persistente, no es posible tratar long COVID. No creo que los remedios funcionen si no observamos este punto. Y por un motivo muy simple. Este artículo de Carlos Brogna nos dice que el propio virus del COVID-19 tiene un comportamiento bacteriofágico. O sea, imaginando no, digamos, al contrario, sabiendo que el virus es un parásito intracelular obligatorio, o sea, necesita una célula para reproducirse. ¿Quién dijo que el virus ataca solo las células humanas? No, nuestra flora intestinal. Nosotros entramos en contacto con el virus también por la orofaringe. El virus también se replica en las bacterias de nuestra flora intestinal. Yo a veces bromeo y me arriesgo a decir que todo paciente que tuvo COVID tiene disbiosis. Y cuando me dicen, ¿y eso qué tiene que ver? Por ejemplo, con un conocimiento previo que ya tenemos en el síndrome de fatiga crónica, que el microbioma está todo alterado. Y, por ejemplo, el microbioma tiene, tiene una deficiencia en la producción de butirato de ácidos grasos de cadena curta, que a su vez son importantes combustibles para las células del propio intestino. Y el intestino tiene
el 70% de las células inmunes de nuestro cuerpo y realiza una modulación inmune. Eso está más que claro. Obviamente tenemos que ver esto. Y si no están satisfechos, ahora el 17 de abril salió la nueva demostración de disbiosis en un paciente con COVID persistente después de un año. Síntomas persistentes por un año. Y exactamente llega a la misma conclusión. Esos pacientes con COVID, con long COVID por un año, tienen una diversidad de bacterias reducida que producen ácidos grasos de cadena corta, especialmente el butirato. Entonces, esto es importante, observar el intestino de estas personas. Bueno, ese es el punto 1 de mi tratamiento, que llamé lo mínimo que necesitamos hacer para tratar una enfermedad crónica. Punto 2. Ahora sí, tratar la inflamación vascular, que es la causa de los síntomas. El doctor Bruce habló de la estatina, que realmente es una excelente opción para tratar la inflamación vascular. Podemos dar la coenzima 10 junta, nadie aquí está usando dosis alta o pensando en uso a largo plazo. Estamos pensando en 6 a 12 semanas de uso. No lo puse exactamente porque sabía que el doctor hablaría de eso, pero quiero llamar su atención poniendo este reportaje de Reuters hablando, o sea, el Reuters lo saca de este estudio, la naltrexone, mostrando que bajas dosis de naltrexone, 1 miligramo en el primer mes y 2 miligramos en el segundo, mejoraron principalmente la fatiga y el brain fog de los pacientes. Para tratar endostelitis tenemos varias opciones. Obviamente mi tiempo es escaso aquí. El doctor Bruce ya habló de la estatina. Estoy hablando de las dosis bajas del naltrexone. Y varios fitoterápicos y suplementos entran muy bien aquí. Y yo soy un entusiasta de una medicina que no separa tradicional o medicina funcional. Para mí es una cosa sola. Entonces yo lucho, digamos, en favor de la estatina y también por los nutracéuticos, y siempre entiendo que hay espacio para algunos fitoterápicos y suplementos, y les voy a mostrar un poco rápidamente más adelante. Pero les traigo esto porque aquí tenemos un estudio prospectivo muy bien diseñado sobre el naltrexone en bajas dosis, que además de ayudar al dolor, es un inhibidor de dejar al macrófago hiperestimulado y ayuda mucho al control inmune, especialmente en el control de la endotelitis. Y aquí sería el punto 3, está equivocado en la diapositiva, tratar las causas primarias. Son 3 puntos. Todo que llevan a tratar una enfermedad inflamatoria. Segundo, tratar la endotelitis. Y tercero, buscar las causas primarias. Y causas primarias pueden ser infecciones por Epstein-Barr. Y como estamos teniendo un buen resultado, lo asociamos al Valtrex, el esquema BASI, Epstein-Barr. El doctor Bruce habló de la doxiciclina. Y después ustedes van a tener una clase posteriormente sobre los temas de la trombosis, porque la trombosis generalmente es una consecuencia de la inflamación vascular, pero puede también no serlo. La doctora Luisa va a hablar sobre eso.
Y este es nuestro gran villano, el malo de la película, que es la proteína Spike. Imagino que aquí necesitamos, además de tratar el vaso, y cuando el doctor Bruce habla del uso de Maraviroc y de estatina, lo que está diciendo es esto, es tratar el vaso. Son dos agentes que impiden que ese monocito que está con la proteína Spike en su interior se adhiera a los vasos sanguíneos e inflame y pase el espacio endotelial. Eh, Entonces, ¿qué otras cosas podemos hacer para tratar de cierta forma clivar la proteína Spike? Y quiero decir también que esto es todo in vitro. No hay ningún estudio in vivo sobre esto. Entonces, in vitro tenemos aquí los efectos de la natoquinasa, que fue capaz de clivar la proteína Spike. Esto es una experiencia in vitro en un contexto de un paciente refractario. Siendo una droga segura, entiendo que podemos pensar en usarla, así como la combinación de bromelina y acetilcisteína que cinéticamente son capaces de clivar la proteína Spike, la S1, y la famosa y controvertida ivermectina, que tiene estudios in vitro como mecanismo de acción, el binding, hacer la ligación con la proteína S. Yo entiendo que esto es así. Medicina basada en evidencia se basa en la mejor evidencia disponible y no en la mejor evidencia posible. Y tratándose de suplementos o medicamentos de bajo riesgo, y este es el punto fundamental, tiene que ser de bajo riesgo, puedo pensar en usar, a veces no como primera línea, pero en casos refractarios, es algo que tiene sentido. Y la ivermectina tiene algunos otros beneficios, tiene acción antiinflamatoria, tiene una acción de aumentar la respuesta del interferón de las células y eso podría ayudar contra otros virus, pero todo eso es in vitro. Realmente el nivel de evidencia para esto no podemos negarlo, es un nivel débil, digamos, y en una enfermedad nueva que hace que tengamos muchas personas sufriendo, no podemos descartar una opción porque la evidencia es débil. Tenemos que ponerlo en la balanza. Entonces, como médico, no podemos tener ese tipo de criterio. Y por último, para finalizar, quería hablar sobre las terapias simples. Y vean cómo mi tema fue terapias aplicables a América Latina. Mm, No estoy hablando de plasmaféresis. El doctor anterior habló de aféresis. El doctor Bruce hablando de mecánica de precisión. Todo eso es bienvenido, pero todo mi estudio es para tratar de poner todos los conceptos dentro del bolsillo del brasileño, del argentino, del chileno y las personas que viven aquí en el tercer mundo. En ese sentido, estoy muy impresionado con algunas cosas que vienen surgiendo en la literatura. La primera es una evidencia, un estudio doble ciego, randomizado, controlado, pequeño, un estudio de fase 2 aún, pero ya pasó a la fase 3 en el contexto de post-COVID, que usa este AXA1125 por 12 semanas. AXA1125 no es nada más que un pack que contiene un conjunto de aminoácidos, leucina, isoleucina, valida, arginina, glutamina y N-acetilcisteína. Y pacientes que usaban esto en el contexto de un COVID persistente 2 veces por día tuvieron menos fatiga, respondida en cuestionarios y en un trabajo ahora. También estamos haciendo pruebas de 6 minutos
para ver si podemos objetivar eso aún más. Entonces, el racional de esto aquí es que eso termina ayudando la beta oxidación, mejorando la quema de grasa como fuente de energía para la célula y por lo tanto disponibilizando ATP y mejorando la fatiga. Y en este estudio, que sí, obviamente es pequeño, es muy criticado por eso, pero bueno, ese estudio está ahí. Y por último, quiero hablar de la metformina, que para mí esta es la droga y estoy tratando de convencer, porque yo creo, y voy a finalizar mi presentación hablando de esta droga, esta para mí es la droga con la cual estamos durmiendo, digamos, porque es la droga que tiene más beneficios en el COVID persistente, sin duda, y poco se habla de ella. Vean aquí, esto salió en el Lancet, un artículo, un estudio randomizado, doble ciego, controlado con 3 ramas de pacientes que tomaron. Una rama tomó ivermectina, la otra fluvoxamina y la otra metformina en la fase aguda de COVID. En la fase aguda, los grupos no fueron diferentes en cuanto a desenlaces clínicos, en cuanto a menos internación, menos entrada a la terapia intensiva, menos muerte. Estaba todo igual. Sin embargo, y esto fue publicado recientemente, un preprint aún, pero no podemos dejar pasar esta evidencia, un follow-up de 10 meses de esos pacientes que entraron a este estudio. Y el riesgo relativo en este estudio de la incidencia del long COVID fue del 42% menor en un estudio randomizado de fase 3. Esta no es una evidencia para desconsiderar, digamos. Tenemos una muy buena evidencia de que la metformina en la fase aguda puede prevenir el long COVID. Lógicamente necesitamos más estudios, todo eso, pero estamos hablando de una droga que se usa hace mucho tiempo, que es muy segura y que debe entrar en nuestro arsenal. Y más que eso, vean esto que interesante. El doctor Patterson ya dijo que el principal causante del post-COVID es la persistencia de la proteína Spike dentro del monocito. Y existen estudios publicados el año pasado que la metformina suprime exactamente ese monocito que son activados o que es activado por la subunidad S1 de la proteína. Entonces aquí tengo un segundo mecanismo interesante. Y más que esto, vean este artículo que muestra que siendo COVID y el COVID persistente una enfermedad inflamatoria, mitocondrial específicamente, tengo un aumento de la glucólisis y eso es normal. Hay un aumento de la glucólisis. Sin embargo, la glucólisis tiene un metabolito tóxico llamado metilglioxal, que es responsable de la formación de radicales libres, etcétera. O sea, aumenta la inflamación. Y lo que metformina hace es exactamente transformar ese metilglioxal en un metabolismo que no es tóxico. Entonces, es un mecanismo más. Y por último, ya les dije que el COVID persistente estaba necesariamente asociado a disbiosis, principalmente a la fatiga y principalmente para la reducción de microorganismos que producen menos butiratos y ácidos grasos de cadena corta. La metformina, conocidamente, es una droga que mejora la microbiota intestinal, haciendo que más bacterias de tipo Akkermansia, mucinífila, sobrevivan y principalmente aquí que aumenta exactamente esa población bacteriana que mejora, que produce más ácidos grasos de cadena corta.
Yo les mostré tanto en el escenario de COVID crónica como de la fatiga crónica que está reducido. ¿Todo bien? Entonces, esta es mi presentación. Yo siempre digo que cuando veo mi estudio particular, es muy parecido con lo que está haciendo el FLCCC y es muy parecido con lo que el doctor Bruce va a hacer. Entonces, no tengo ningún prejuicio, quiero solo ayudar a mi paciente. Creo que tenemos que ver todas las evidencias. Tenemos muchas cosas que van al encuentro de lo que dije. Y para finalizar, quiero decirles que aquí en Brasil montamos una iniciativa con una página www.postcode.com.br o www.longobrasil.com, que es una página donde los médicos que vienen estudiando junto conmigo están con sus contactos en esta página. Y es una forma entonces de buscar ayuda, podemos seleccionar por región, por especialidad. Esto no tiene ningún conflicto de interés. Ustedes pueden ver que no hay ninguna propaganda en la página, solamente lo organizamos. Organizamos las personas que estaban dispuestas a ayudar. Y es una página informativa. Y nuestro lema es exactamente que el COVID persistente o longo COVID no es emocional. Nosotros creemos en su COVID persistente y estamos aquí listos para ayudar a nuestros pacientes. Muchas gracias y vuelvo para Marisa. Creo que cumplí con el tiempo exacto. Excelente, sí, ha sido muy prolijo en los tiempos y muy claro en la presentación, así que tenemos muchísimos comentarios en el chat de aquí del grupo, eh, reconociendo tu trabajo, agradeciendo, hacen comentarios que han tenido pacientes con amnesia durante mucho tiempo y que luego de que tú lo has tratado, luego que el médico lo trató como tú le enseñaste, lo logró resolver. Otra persona nos hace un comentario que dice mucha gente sin aliento, con asfixia, con 98% de saturación y exámenes normales. Otro médico que nos dice es una enfermedad nueva, inflamatoria, una disautonomía autosómica. Después, bueno, también nos hacen el comentario que gracias por enseñar también el tratamiento con drogas accesibles. Nos hacen una consulta que dice, ¿cuál es la posible acción de la metmorfina en la reducción de la incidencia de post-COVID en más de un 40% en pacientes que tuvieron COVID agudo y en tratamiento de post-COVID? Esa es una de las preguntas que nos están haciendo. Deixa eu não só pode repetir, por favor, eu não estou vendo eu entendi tudo, mas não entendi a última parte da pergunta. Perfecto. Dice, E eu ¿cuál es estou la aqui posible... com áudio ligado aqui da tradução. A ver, ¿ahí nos escuchas bien? Agora eu estou escutando. Perfecto. Dice, ¿cuál es la posible acción de la metmorfina en la reducción de la incidencia de post-COVID en más de un 40% en pacientes que tuvieron COVID aguda y en el tratamiento de post-COVID? Então, são várias as explicações. Son varias las explicaciones. La primera es que la metformina tiene una acción de inhibir el complejo de la cadena mitocondrial y a partir de ahí el cuerpo responde aumentando la producción de energía. Segundo, como les mostré, la metformina es capaz de inhibir
aquel estímulo que la proteína Spike hace en el monocito. Tercer mecanismo, la metformina inhibe la producción de metilmioxal, que es un subproducto de la glucólisis y que aumenta los niveles inflamatorios. Cuarto mecanismo, la metformina regula positivamente su microbiota intestinal. Quinto mecanismo, que no lo puse aquí, la metformina es capaz de inhibir las fratalquinas, las proteínas que el doctor Patterson dice que las estatinas inhibe, que son las proteínas que hacen que el monocito no clásico se ligue al endotelio. La metformina tiene una inhibición más débil que la estatina, pero tiene una inhibición. Entonces, tengo factores metabólicos de metabolismo, aumenta, tiene factores inmunológicos como este del monocito, factores antiinflamatorios directos en el vaso y tengo también ese factor intestinal. Entonces, para mí, esta es la droga que deberíamos estar estudiando más en este momento. Perfecto, perfecto. Nos queda clara tu posición con esta droga. Hay otra consulta. Dice, doctor Gili, soy psicóloga y así. Hace un año que estoy tratando miocarditis, pericarditis post-COVID o post-vacuna, no lo sé, y todavía tengo secuelas. ¿Hay algún tratamiento específico para los casos resistentes? A gente ainda não sabe. Bueno, no lo sabemos aún, es una buena pregunta. Y eso es interesante para plantear justamente dónde estamos en ese proceso. El COVID crónico o long COVID son secuelas de meses de la enfermedad. Entonces, cuando hablamos de long COVID, estamos hablando de fatiga, de brain fog, de esas condiciones que duran o permanecen por mucho tiempo. Existen secuelas agudas y subagudas, y esas secuelas están más relacionadas con la miocarditis y con la pericarditis. Y aquí hay digamos, estamos más avanzados en el tratamiento del long COVID que en ese COVID subagudo. Entiendo que vos tenés meses de pericarditis, pero imagino que eso debe haber comenzado en las primeras semanas o en los primeros meses recomendados, generalmente en esa fase aguda. Son antiinflamatorios en dosis altas y lo que es una discusión que tenés que tener con tu médico para que asocie esos tratamientos que yo discutí aquí, habiendo visto que son de bajo riesgo. Ahora, la evidencia para esto no es una gran evidencia, pero en el caso de un sufrimiento de un año, de algo que no mejora y de alguien que tiene una enfermedad que puede tener una asociación de tratamiento de bajo riesgo, me parece que es válido siempre que converses con tu médico. Y es interesante notar que ese tratamiento y todo lo que dije aquí, y quiero decirles claramente que todo esto es una interpretación de la literatura. Todo esto, tengo un montón de alumnos, surge de mi mente, digamos, y es importante ser honesto en este punto. Yo me enfoco, digamos, en la seguridad y tomo las evidencias de esas cosas más seguras. Por eso monté toda esta historia terapéutica. Ahora, si vos tenés una condición y no para la persona que habló de pericarditis, sino en general, de hacer una medicina de alta precisión, de hacer un panel de citoxinas, las evidencias son más robustas, más altas. Yo estoy aquí asumiendo un papel de aquel que necesita hacer una evidencia basada en nuestra realidad. Quiero dejar esto bien claro.
Perfecto, perfecto. Lamentablemente, Gili, nos hemos quedado sin tiempo. Hay muchísimas felicitaciones hacia tu presentación y agradecimientos por lo que les has enseñado, así que has tenido tu club de fans en esta conferencia de Latin Hospitals. Realmente es muy clara y me gustó mucho tu presentación, muy didáctica. Creo que nos diste un panorama un poquito más amplio de lo que ocurre aquí en la región, que complementa muchísimo las otras conferencias que hemos tenido. Así que, tal como le dije a otros de los disertantes que han participado, nosotros en octubre tenemos otro evento importante, en donde es un evento de una semana, en el cual tenemos conferencias de varios temas, no de un solo tema en particular, como en este evento de COVID, del long COVID. Así que te invito a hacer una segunda parte de esta conferencia y a tener tiempo a responder todas las consultas. De todas maneras, les comentamos a la gente que tenemos un grupo de WhatsApp en donde recibimos consultas, comentamos las novedades, las conferencias que están por iniciarse, por lo cual, si quieren ingresar a nuestro grupo de WhatsApp, allí nosotros nos pueden hacer las consultas y se las derivamos al doctor Gili para que pueda responderlas. Muchísimas gracias, Gili, por tu presencia. Eu agradeço, estou à disposição. Yo agradezco, estoy a disposición, ya la invitación ya la acepto desde ya. Me gustaría mucho que aquí en Brasil, de cierta forma, que está siendo más reconocido, mi trabajo está aquí un poquito más adelantado y me gustaría mucho que este intercambio entre todos nosotros de América Latina pudiera ser más fortalecido. Por lo tanto, cuento con ustedes y ustedes también pueden contar conmigo para lo que quisieran. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, un poco esa es la idea, ¿no? De compartir el contenido, qué es lo que está ocurriendo en la región, en los distintos países de la región, para poder tener un equilibrio de conocimiento, aunque sea quizá no de recursos, pero sí de acceso al conocimiento. Así que bueno, les comento que al finalizar la conferencia ustedes pueden descargar su certificado, tiene un pequeño costo de gastos administrativos. Desde la plataforma de Latin Hospitals lo pueden obtener sin dificultad. También, como aquí hay mucho público de Brasil, debido a la disertación del doctor, les comentamos que Comentamos que todas as conferências que oferecemos, nós estamos trabalhando desde 2020, ficam guardadas, armazenadas no site da nossa plataforma. Portanto, somente tem que gerar um usuário e senha, e a partir daí que les interese participar, inscribirse, y con la inscripción ya les habilita a mirar, disfrutar sin ningún costo la conferencia. Así que quedan todos invitados y los esperamos en la próxima conferencia, que comienza a las 16:30, de la doctora Recia Pretorius, que también es una especialista en el área de COVID persistente. Muchísimas gracias y adiós.